Docencia también de esta universidad, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene algo más de 10 años de experiencia docente en educación superior y 3 años en media vocacional. Esto nos da un plus muy importante porque su proceso de formación y de trabajo en el ámbito educativo nos da cuenta de dos escenarios muy importantes cuando pensamos el tema de la educación. Investigadora del Grupo de Educación y Sociedad, clasificado en A1 en Colciencias, y sus publicaciones y participaciones en eventos en áreas de la educación han estado ligados a los imaginarios sociales, a la lingüística y la literatura. Es una apasionada por el campo de la comunicación, específicamente por los estudios semióticos aplicados a la educación, y actualmente se desempeña también como directora en la licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras de nuestra Universidad de La Salle. Como les decía, su conferencia se ha titulado La educación rural imaginada, itinerarios políticos y de políticas públicas en escenarios específicos. La doctora Carol nos va a acompañar durante 40, 50 minutos y luego vamos a generar un espacio de diálogo con cada uno de los asistentes que desde ya pueden ir haciendo uso del chat para colocar allí sus preguntas, sus reacciones frente a esta interesante conferencia que nos comparte en el día de hoy la profesora Carol. Antes de darle la palabra, no olviden estar atentos en el registro de su asistencia, ingresar sus datos completos allí, también de alguna manera tener pendientes estos datos como el escenario con el cual se van a armar las certificaciones que ustedes posiblemente van a requerir, ya sea por su participación en el evento o como ponentes del mismo. Entonces, doctora Carol, bienvenida a este escenario con su trabajo, con su disertación en relación con la educación rural. Bueno, pues muchas gracias, profe Tito, para todas y para todos los presentes, muy buenos días. Un agradecimiento especial por acompañarme en este ratico, en este compartir de ideas que han surgido como resultados de mi investigación doctoral concentrada en la zona rural de Sumapaz y de una grata experiencia que tuve la oportunidad de acompañar en un proyecto del Ministerio de Educación Nacional y de la Universidad de La Salle, en el que pude estar durante algunos meses en 9 instituciones rurales de los Montes de María. Así que lo que escucharán a continuación y estas dos experiencias académicas, pero que han sido principalmente experiencias de vida para mí. Un saludo especial a mis colegas del comité organizador. Muchísimas gracias por esta invitación. He decidido nominar esta intervención como la educación rural imaginada, itinerarios políticos y de política pública en escenarios específicos, porque recoge algunos aspectos que a mi modo de ver son centrales en la comprensión y el trabajo sobre la educación en contexto en Colombia. Si me regalas la otra diapositiva, por favor. Bueno, en primer lugar, el conflicto en Colombia, más allá de las violencias físicas de bandos, se ha ubicado también en las violencias simbólicas de quienes se supone son los responsables de velar por el cuidado y la protección de sus pobladores. El conflicto ha sido un fenómeno de carácter heterogéneo tanto en su extensión temporal y territorial como en los actores políticos, civiles y armados que él han participado. Nace como consecuencia de diferentes situaciones de esa violencia simbólica ejercida por el Estado contra las poblaciones, particularmente el abandono, el olvido conminativo, la imposición de políticas que denigran las posibilidades de vivir dignamente, la falta de protección, entre muchos otros. Esto ha producido situaciones nefastas como el desplazamiento forzado, grandes migraciones internas y externas en busca de mejores oportunidades y otras formas de violación de los derechos humanos en modos que han sido ultrajantes y aterradores. En segundo lugar, la educación como institución social fuertemente afectada por estos conflictos, donde se ha naturalizado aquella violencia simbólica que, no obstante, encuentran los sujetos educativos las resistencias necesarias para que la violencia no se haga ley. Como se ha evidenciado en informes del Centro de Memoria Histórica y de otros organismos no estatales, la educación se vio afectada de muchas maneras durante el conflicto armado.
Los estudiantes y los maestros fueron dañados física y emocionalmente. Niñas y niños que fueron a menudo reclutados por las Fuerzas Armadas e instituciones educativas que fueron frecuentemente destruidas o utilizadas como campos de entrenamiento o incluso como bodegas de los grupos armados. Ahora, la educación rural como espacio esencial para la formación integral, la construcción de tejido social y el desarrollo de capacidades para la vida, pues se convierte en un tema de suma importancia, sobre todo por los retos que generó el acuerdo de paz y que cuestionan en su seno el modelo de desarrollo imperante y la dominación de un sistema económico basado en la producción, en el que aquellos que detentan la capacidad de producir a grandes escalas acaban con los productores más pequeños. Y estos de modelos de producción pues impactan todas las esferas de la vida pública y la educación no ha sido la excepción, ¿no? Los gobiernos en Colombia han optado históricamente por modelos educativos que se ajusten a esas dinámicas del sistema y no necesariamente a las necesidades de las poblaciones más vulnerables, y es aquí donde entra la conversación entre los itinerarios políticos y de política pública. Ahora bien, este reconocimiento implica una demanda por un cambio en el sistema y la apuesta por otros modelos de desarrollo desde una idea, ¿por qué no?, del buen vivir. Aparece esto plasmado en los acuerdos y se recogen los planes que de él se han desprendido. Por ejemplo, el Plan Especial de Educación Rural, que plantea de entrada un reto para las escuelas rurales y su apertura a la comunidad. Generar espacios que vinculen a las comunidades en la reconstrucción de los procesos sociales y del tejido social y que permitan a su vez la articulación de proyectos productivos, así como la generación de procesos de paz, reconciliación y convivencia. Para profundizar el tema, yo quisiera plantear una pregunta que ha sido central en mi camino investigativo sobre ruralidades. ¿Para qué abordar la educación rural en Colombia? Con esta pregunta se da paso a una de las discusiones más importantes de los últimos años, a raíz principalmente del proceso de negociación con las FARC, que concluyó con la firma del acuerdo el 26 de septiembre de 2016. El texto del acuerdo en el primer punto, hacia un nuevo campo colombiano, reforma integral, parte de un reconocimiento esencial: el acceso a la tierra como condición para la transformación del campo. No obstante, para los negociadores esta condición no fue suficiente, por lo que sobre ello se debían establecer planes nacionales financiados y promovidos por el Estado para la prestación de servicios públicos como la educación, la salud, la recreación, la alimentación, la nutrición, entre otros, todos ellos orientados a la superación de la pobreza y la desigualdad desde la generación de oportunidades para el bienestar y el buen vivir. Según los acuerdos, estas oportunidades debían ser derivadas del acceso a los bienes públicos, entre los que se encuentra la educación. De esta manera, en el apartado de desarrollo social, los acuerdos plantean un punto orientado específicamente a la educación rural, con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural. El Gobierno Nacional deberá crear e implementar el Plan Especial de Educación Rural. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta algunos criterios. El primer criterio: cobertura universal con atención integral a la primera infancia. Otro criterio: los modelos flexibles de educación preescolar básica y media que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural con un enfoque diferencial. Otro es la construcción, reconstrucción, mejoramiento de adecuación de la infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia de personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información. La garantía de la gratuidad educativa para la educación preescolar básica y media, el mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niñas, niños y adolescentes a través de un acceso gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte, y la oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y deporte. De manera complementaria, en el punto relacionado con la promoción de una cultura política, democrática y participativa, se establece el fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los distintos niveles de enseñanza, lo que afecta al sistema educativo en general. De este modo, desde el inicio de las negociaciones y la consolidación de estas en ese acuerdo final,
el escenario académico, así como varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pues se han volcado hacia la comprensión de la educación rural. Esto fue con el fin de aportar una visión más cercana de las condiciones en las que se llevan a cabo esos procesos educativos en el campo y los retos que tenemos como país en materia de educación. Ahora bien, desde el discurso oficial, desde los acuerdos de paz, así como desde investigaciones realizadas acerca de la educación rural en Colombia, hay dos visiones recurrentes que me interesa retomar. Por un lado, encontramos la educación rural vista como vía para el desarrollo y por otro lado, la educación vista como vía para la construcción y la consolidación de la paz. Estas visiones no se oponen entre ellas, yo diría que más bien funcionan como un complemento de la otra y orientan un camino para la educación como vía los acuerdos de paz se hace especial énfasis en la necesidad de centrar los esfuerzos estatales en el desarrollo legal de la igualdad, el aseguramiento del pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y así como consecuencia la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia. Esto desde un escenario del bienestar y del buen vivir, por supuesto, exige eh, unos cambios en el paradigma de desarrollo que ha prevalecido en el país. El desarrollo en Colombia, especialmente desde la apertura económica de los años 90, ha tenido una orientación esencialmente neoliberal que la afilia a una idea de crecimiento económico centrada en el mercado y en el óptimo resultado. Esto se dio en respuesta al consenso de Washington, que una especie de Creo que claro, te pediríamos desactives tu cámara para poder continuar con la presentación, que estamos teniendo problemas de conexión contigo. Perfecto, de acuerdo. ¿Mejor? Listo. Continúa. Vale. Entonces, como les venía contando, pues a partir de lo que conocemos como el consenso de Washington, se promulgó una serie de orientaciones creadas desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos como instrumentos de política económica, ¿no? La intención finalmente era que se pudiera acceder al financiamiento luego de que hiciera crisis el endeudamiento externo. Esa noción de desarrollo digamos que fomenta la división del trabajo, lo que influye, entre otros, en la productividad de la mano de obra y la búsqueda de la innovación técnica para agilizar y facilitar el trabajo. La concentración en la productividad de la labor y la especialización de la misma, pues ha tenido como consecuencia en la educación colombiana la inversión pública hacia el fortalecimiento de centros de formación para el trabajo, específicamente del SENA. ¿No? Al respecto, por ejemplo, es posible evidenciar en unos análisis contrastativos que tuvimos la oportunidad de hacer entre los 8 planes nacionales de desarrollo desde el 90 hasta el actual de Iván Duque y los COMPES que fueron emitidos en cada periodo, cómo la concentración de la inversión del gasto público ha sido dedicado a la educación, ha estado orientado principalmente en la promoción de la formación para el trabajo, con énfasis en la tecnificación de la mano de obra. Hay un informe al respecto que hicimos junto con el Semillero y Mago que presenta en extendido este análisis. De esta manera, digamos que las apuestas para el desarrollo del país han estado orientadas por una noción de desarrollo principalmente de corte neoliberalista, que ha traído graves consecuencias económicas y sociales, entre las que se puede resaltar la decisión estatal de legislar a favor de los capitales y en contra de los trabajadores. Esto evidenciado en la disminución, por ejemplo, de los derechos sociales, el aumento drástico de la desigualdad, el estancamiento salarial y los pobres aumentos de los salarios mínimos. En el escenario rural, una de las mayores afectaciones se ha dado con los distintos tratados de libre comercio firmados desde los años 90. Este tipo de tratados no han generado a largo plazo resultados
favorables para el agro colombiano, ya que han tendido a incentivar más la entrada de productos procedentes del exterior, entre otras cosas porque es que Colombia aún no cuenta con las tecnologías para mejorar la producción y la competitividad. Esto ha generado pérdida de producción, baja de entre otros, las que han sido hectáreas de tierra, pues, ya es que ha generado pero que de alguna manera permite comprender el énfasis que se hace en el documento de los acuerdos de paz en la necesidad de cambiar el paradigma de desarrollo por uno en el que se privilegien encontramos aquí una noción de desarrollo a los derechos humanos, políticos, sociales, culturales y económicos, así como a los derechos de la naturaleza. La visión de desarrollo integral del campo que le tiene un adecuado plan Profe, profe Carol, Sí, tenemos inconvenientes con la transmisión. ¿Podrías, por favor, cerrar ventanas y retomar un poquitico, por lo menos la siguiente, el párrafo anterior? un segundo, por favor. Vamos a intentar ver si me escuchan. Avancemos, veamos cómo Hola. avanza el proceso. Dale. Como les decía, digamos que hay una visión de desarrollo integral del campo que depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción eh, como la agricultura familiar, la agroindustria, el turismo, la agricultura comercial de escala, de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo, la visión empresarial, tiene productos como condición para la sociedad, así como la promoción y el fomento de condiciones de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de acción. Esto es apoyar y proteger la economía. Profe Carol, dejamos de escucharte. Profe Tito, No, vamos a avanzar tenemos mientras que la doctora Carol retoma su parece, conexión. parece que hay una conexión, entonces solicitamos un momento para lograr conectar, por favor. Muy buenas tardes. Vamos a darles un minutico a nuestra conferencista para que retorne a la comunicación. Muchas gracias por su comprensión.
solicitamos un técnico pues, tratando de solucionar el problema. Los que guíen su porvenir, pues bajo el modelo neoliberal podrían ser reducidos sencillamente a mano de obra barata para el capitalismo extractivo. Por lo anterior, ha de exigirse precisamente la presencia estatal, ¿no? El refuerzo de los procesos de memoria y reparación, así como la construcción participativa en la reforma rural integral y de los planes de desarrollo territorial desde una perspectiva generacional que contemple además el acceso a la tierra, el trabajo creativo, la salud y la educación para las y los jóvenes que quieran permanecer, ir o retornar a sus territorios rurales, así como la garantía de sus derechos culturales y políticos. Siguiente diapositiva. Teníamos una segunda visión de la educación como vía para la construcción y la consolidación de la paz. El Plan Especial de Educación Rural plantea un reto para las escuelas rurales y su apertura a la comunidad. Generar espacios para vincular a las comunidades en el desarrollo de construcción de procesos y el tejido social que permitan la articulación de proyectos productivos y la generación de procesos de paz, reconciliación y convivencia. Para lograrlo, este documento plantea un esquema de plan de fortalecimiento de la educación preescolar básica y media rural y la construcción de paz. Este esquema propone 5 puntos esenciales que giran sobre 2 círculos a manera de eje. En el eje central está el estudiante como centro del esquema, rodeado por otro círculo en el que se encuentran la escuela, la familia y la comunidad. En este documento se defiende la idea de que las relaciones fuertes y consolidadas entre los actores de la comunidad educativa son las que en últimas permiten construir una visión conjunta de las metas formativas. Estas relaciones permean los procesos educativos positivamente y contribuye al fortalecimiento del desarrollo socioemocional y académico de los estudiantes. Cada punto del plan cuenta con unas estrategias para su desarrollo efectivo en el entorno educativo. La consolidación de la paz es un tema que aparece como transversal, que se rastrea en todas las estrategias, aunque específicamente la estrategia 3 está orientada para este fin. Educación para la paz, la reconciliación y la convivencia. Esta se encamina particularmente a la promoción de los procesos de paz y reconciliación tanto en la primera infancia como en la educación básica y media, en la que se propone además fortalecer los procesos de formación ciudadana. Otro reconocimiento importante que hace el PER es la necesidad de definir una educación pertinente en los territorios, así como la cualificación de los directivos y docentes rurales, quienes en última son los llamados a orientar los procesos de construcción de paz y de reconstrucción de tejido social. O sea, una gran responsabilidad para la escuela. En este punto en particular se concentra el trabajo publicado por la Fundación Compartir, Docencia Rural en Colombia. Allí, digamos que lo que se hace es mostrar cómo la escuela rural ha estado históricamente marcada por el olvido estatal y cómo los maestros y directivos rurales han debido adaptarse a los contextos del conflicto armado para proteger sus vidas y las de sus estudiantes. Además, el texto evidencia que ese mismo escenario se debe reivindicar para la necesaria construcción de paz. Un punto de partida para ello es la condición del docente rural, su profesionalización y su calidad de vida. El informe, digamos que plantea también unas orientaciones en términos de apuestas que debería hacer el gobierno principalmente en materia de políticas públicas para saldar esa deuda social que tiene con la ruralidad. De esta manera, digamos que lo que se hace es reconocer el papel central que tienen los procesos educativos en la construcción de paz, pero
se advierte que para que esto sea posible, el Estado debe concentrar sus esfuerzos en la atención integral de los escenarios rurales en general. No obstante, merecen una atención particular aquellos escenarios que fueron y siguen siendo fuertemente golpeados por el conflicto armado como parte de ese proceso de restauración para la no repetición y desde allí la consolidación de la paz. En el análisis a diferentes investigaciones y documentos oficiales, se puede evidenciar un reconocimiento explícito tanto en el discurso oficial como en el discurso académico de la educación como un escenario privilegiado para la consolidación de la paz. Asimismo, se destaca el papel del maestro rural como agente de cambio y constructor de paz desde su capacidad para promover la reconciliación y el cuidado, la reconstrucción del tejido social y la mitigación de la violencia desde prácticas pedagógicas pertinentes que provean un nuevo escenario a los niños, niñas y jóvenes. Siguiente diapositiva. Bueno, lo hasta aquí planteado, digamos que lo que nos ha venido generando es una serie de retos para pensar y repensar la educación rural. Puntualmente, en el proceso de seguimiento de las políticas públicas en materia de educación rural, no sé si me escuchaste, Jairito. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles podrían ser, digamos que esas funciones de la escuela en el contexto rural? Entre otros, porque no solo se evidencia una brecha muy grande en relación con los contextos urbanos, sino que puede identificarse fácilmente que la atención a la ruralidad se hace desde programas específicos y no desde políticas públicas pertinentes, contextualizadas y trascendentes. Con todo esto, aún no se llega como Estado a un consenso acerca de los propósitos y las funciones de la escuela en el contexto rural, a pesar de las numerosas investigaciones sobre la educación rural, lo que ha incluido modelos pedagógicos, formación de maestros, rol de los maestros, entre otros, además de la existencia de algunos lineamientos y orientaciones del MEN para las escuelas rurales. Es necesario reconocer en Colombia la insatisfacción de los derechos ciudadanos y el definitivo abandono estatal de lo rural, que han sido en gran parte los promotores de los conflictos desde hace décadas. Lo que se puso de manifiesto con los acuerdos de paz fue precisamente la necesidad de reducir esa brecha existente entre lo rural y lo urbano a partir de la exigencia al Estado de volver la mirada a ese otro país y a las dimensiones de ese otro país que no ha querido reconocer. Martínez y Restrepo publicaron un informe que muestra el escenario de la educación rural en Colombia y las discusiones ante las propuestas educativas que se han venido planteando para la etapa del postconflicto. Ellos evidencian cómo ya se han planteado las marcadas desigualdades en materia de educación entre los contextos rurales y urbanos. Se encuentran allí, por ejemplo, las tasas de deserción escolar, que son mayores en la ruralidad que en los cascos urbanos, principalmente por el trabajo infantil, el embarazo adolescente, la desconexión de los proyectos educativos con el contexto rural. Y también están las brechas en términos de calidad educativa en ambos contextos. Algo que se puede explicar, por ejemplo, por la falta de formación y preparación de docentes rurales, la heterogeneidad dentro de las escuelas rurales que impiden seguir modelos de estandarización urbanos. Y otro aspecto presente es la extraedad de los estudiantes, que pues de alguna forma genera también escasas oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior. Además de la poca cobertura, la oferta del SENA es limitada, no hay estabilidad en las alianzas de crédito y las disponibilidades de práctica son reducidas. De lo hasta aquí planteado, podría sustentarse que uno de los mayores retos del sector educativo rural es la creación de oportunidades reales para situar el campo en un entorno de movilidad social. En esto, la escuela debe fomentar modelos educativos flexibles y contextualizados que se adapten al territorio y que permitan el acceso de la población en vulnerabilidad. Además, se debe fomentar la formación de maestros de calidad dispuestos a trabajar con modelos flexibles para contextos rurales. A su vez, es necesario crear nodos educativos en los que se fomente el acceso a la educación superior y que ésta se adapte a las necesidades técnicas y tecnológicas de la ruralidad. En esto será fundamental la diversificación de la oferta del SENA, así como fortalecer las universidades regionales, además de facilitar la movilidad de estudiantes. No sé cómo vamos hasta acá,
si me están escuchando bien. Y si se escucha muy bien y está perfecto sonido e imagen. Muchísimas gracias, Tito. Bueno, si me ayudas con la siguiente diapositiva, Jairo, te lo agradezco. Bueno, otro reto de la educación rural supone, sobre todo en zonas de anterior conflicto, de conflicto vigente y de conflicto latente, la superación de la experiencia traumática. Esto último implica en la escuela que se pueda adelantar una pedagogía para la paz, algo que se traduce en proyectos educativos para la formación ciudadana desde los derechos y la democracia, la reparación simbólica y la construcción de memorias, es decir, motivar el cuidado de sí y del otro, fortalecer prácticas como la justicia restaurativa, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la lucha por la dignidad. Por eso hablo de itinerarios políticos también. En síntesis, lo que se requiere es una escuela que asuma como valores la verdad, la justicia y la reparación y que esté dispuesta a acercarse a las víctimas para la construcción de memorias y cartografías que permitan asumir un proyecto diferencial para la paz, la reparación simbólica y la no repetición. En el informe ya citado de la Fundación Compartir, ellos dedican un capítulo de sugerencias para la implementación de una política pública de educación rural que contribuya a fortalecer efectivamente los lazos de la educación en los territorios y con los territorios, de modo que se genere un mayor acceso a las oportunidades desde la cualificación del capital humano. Teniendo en cuenta que esta investigación pues, ha hecho un especial énfasis en los directivos docentes y en los docentes rurales, es comprensible que las sugerencias sean principalmente en esa vía, sobre todo desde el reconocimiento que hace la investigación acerca del rol que tienen los maestros y las maestras en la construcción y la consolidación de la paz. De este modo, son 3 las claves de política para el desarrollo profesional de los directivos y las docentes. La clave 1 está relacionada con el mejoramiento de la docencia rural a partir de la cualificación de los procesos de formación inicial y posgradual. La clave 2 pone el foco en la protección y atención psicosocial de los maestros rurales que han sido víctimas del conflicto y su formación en competencias socioemocionales. Y la clave 3 plantea la necesidad de crear un plan de reconocimientos e incentivos específicos para los maestros rurales. ¿Para qué? Para poder mejorar su calidad y permanencia en los territorios. En el documento, cada una de estas claves contiene los ejes de acción y los problemas identificados, las estrategias propuestas y las vías para la implementación. Un último reto estaría en la comprensión misma de la ruralidad y de cómo en últimas hablamos de la configuración de un territorio. Esto entendiendo que como construcción intersubjetiva se le asigna significado a un espacio que es culturalmente definido y vivencialmente apropiado. El territorio no es algo preexistente, surge a partir de las interacciones y es de ellas que se da una delimitación y apropiación física o relacional de ese espacio determinado. Entonces, al ser una construcción intersubjetiva, pues se hace necesario adentrarse en su historia y tratar de develar sus dinámicas. Asimismo, es relevante ver su contexto social y económico para comprender, en este caso particular, por qué determinados territorios han sido y siguen siendo objeto de las acciones violentas. Hablar, por ejemplo, no de ruralidad, sino de las ruralidades. Gran parte del trabajo que ha venido realizando la Mesa Nacional de Educaciones Rurales se ha concentrado en recoger las voces de maestros y maestras, así como de organizaciones sociales que trabajan por la educación a lo largo y a lo ancho del país. Este ejercicio les ha permitido ir definiendo no solo sus apuestas políticas y sociales, sino también los conceptos que sustentan sus acciones. Esos ejercicios conceptuales, de esos ejercicios conceptuales, el más relevante podría decirse consiste en sustituir la expresión singular de educación rural por la pluralidad de educaciones rurales a fin de reconocer las particularidades de los territorios y su implicación en el diseño de políticas públicas contextualizadas. Ahora bien, yo me atrevo a pronunciar algunas sugerencias, puntos o temas de conversación para la definición de esas políticas públicas rurales. Siguiente diapositiva. Plantearía unos puntos de partida
En Colombia, la definición de las políticas educativas depende de los gobiernos que transitan, razón por la cual se encuentra principalmente políticas gubernamentales y en menor medida políticas de Estado. Adicional a esto, el problema no está de forma exclusiva en esa definición de políticas públicas o en su efecto de la política gubernamental, sino en el cumplimiento de dos aspectos esenciales. Primero, que sea contextualizada y segundo, que cuente con los recursos necesarios para su ejecución. En cuanto al primer punto, la implicación directa de la definición de políticas gubernamentales y no estatales radica en que los proyectos y los programas que de ellas se desprenden quedan a disposición de la voluntad política del gobierno entrante, cuya continuación no suele darse. O sea, en este escenario, por lo general, los indicadores de ejecución e impacto no van a más allá de 2 años, pero allí es necesario tener en cuenta que la propuesta de los programas y su aprobación toma aproximadamente 1 año, luego la implementación se da en un rango de 2 a 3 años y finalmente quedan archivados. En cuanto al segundo punto, en el proceso de revisión de los documentos que les contaba hace un momento y posterior contraste entre ellos, pues se logró evidenciar que los contenidos de las políticas públicas estatales y gubernamentales son generales para toda la población del país, tanto de las ciudades como de las ruralidades, es decir, no son contextualizadas y tienden a la homogeneización. De igual manera, el otro aspecto importante implica que las políticas tengan no solo un documento que las sustente, sino los recursos necesarios para la implementación de esos programas y proyectos que ellas se desprenden. En el análisis, por ejemplo, se identificó que la inversión más baja del gasto público es en educación. Aunque hay políticas públicas definidas, no cuentan con la inversión que se requiere. Frente a este punto, pues yo me atrevo a hacer la siguiente afirmación. La baja inversión en educación da cuenta de un modelo de país en que esas políticas públicas sirven para mantener el status quo de las clases dominantes. Es importante entonces replantear la organización del conocimiento, derribar las barreras tradicionales que limitan el ejercicio de pensar e incorporar de la tradición el legado que ha sentido de ser en la historia. Trabajar disciplinaria, inter y transdisciplinariamente y concebir la posibilidad de volver a unir lo que hasta la actualidad ha estado separado para construir un conocimiento holístico. Reconocer en últimas los saberes propios y los saberes tradicionales, replantear esos objetivos de la escuela, dar un nuevo sentido a la educación desde y para los territorios. Una educación que esté en consonancia con el cuidado, la protección de la vida y el bienestar de las comunidades, que es algo que particularmente en mi tesis doctoral, pues encontré en continua atención. La exigencia de este planteamiento está desde la visión misma del Estado acerca del desarrollo y la manera en que el sistema educativo en última se articula con esa idea. Es decir, la exigencia está dada en que como nación llevemos a cabo una discusión en torno a las apuestas que queremos hacer como país en razón de ese modelo de vida y bienestar que queremos y que necesitamos. Esta idea podría sonar utópica, pero en este momento de crisis que estamos y con las posibilidades que de alguna manera abrió el acuerdo de paz, se han venido creando las condiciones adecuadas para dar ese paso a esta conversación necesaria. Dicho esto y el recorrido que se ha realizado con el presente trabajo y lo hallado en las conversaciones y las cartografías con maestros de Sumapaz y Montes de María, yo me permití delinear unos temas de conversación para esa definición de políticas públicas. Te agradecería la siguiente diapositiva. Jairo, por favor. Bueno, primer punto. Reconocer la pluralidad de Colombia y con ello la diversidad cultural y social. Esto implica entender que no es posible seguir ofreciendo una educación que homogeneiza, ya que obvia las capacidades, necesidades y saberes propios de los territorios. El primer tema debe ubicarse aquí. No se puede seguir hablando de la educación rural, ya que en términos de pertinencia es políticamente más responsable hablar de las educaciones rurales. Segundo punto. En este mismo sentido, pensar las educaciones rurales incluye en la conversación las particularidades territoriales, es decir, las prácticas sociales y culturales con sus registros identitarios y las visiones de mundo. Tercero, pensar las educaciones en y para los territorios exige pensar también las condiciones geográficas y ambientales donde se desarrollan esos procesos educativos.
En primer lugar, esta información es vital para la definición de esas apuestas curriculares en términos de cuidado y protección del ambiente, por ejemplo. En segundo lugar, es relevante para las instituciones que en sus diseños curriculares han optado, por ejemplo, por la educación media. Esta información pues, puede resultar pertinente porque reconoce las posibilidades que ofrece la tierra en términos productivos y permite definir la vocación del campo más apropiada para su contexto. Cuarto punto, desarrollar nuevas apuestas pedagógicas y fortalecer los modelos pedagógicos propios. Latinoamérica viene apostando desde hace algo más de una década por un cambio de la visión del desarrollo. Esto ha ampliado la discusión epistemológica desde lo propio de la región. Apuestas muy importantes en torno a este tema están en las epistemologías del sur y las propuestas del pensamiento decolonial. Estas reflexiones han tenido incidencia particularmente en Ecuador y Bolivia en el planteamiento de una visión educativa basada en el buen vivir que se recoge en los acuerdos de paz y que en últimas es una propuesta que surge de esa cosmovisión de las identidades indígenas y se concentra en la relación de la pedagogía, el conocimiento, los saberes propios y el equilibrio con el entorno natural. 5. La formación política ciudadana y para la paz basada en la memoria histórica. Esto debe ser un referente en las apuestas curriculares de las educaciones. Siguiendo algunos argumentos de Echavarría y otros, la institución educativa pues, juega un papel fundamental en la formación de seres humanos comprometidos con el devenir de nuestro país. Dicha formación estaría justificada en 3 tipos de argumentos. El primero, un argumento político orientado a problematizar los diversos procesos, procedimientos e intencionalidades de la configuración de una práctica ciudadana. El segundo, un argumento moral, que enfatiza en los sentidos de lo humano, la dignificación de los ciudadanos, los criterios y los principios que coayudan en la constitución de condiciones de igualdad, en la comprensión de los ciudadanos y en la aplicación de las políticas y los programas estatales. El tercero, un argumento pedagógico que profundiza sobre los contenidos, conocimientos e interrelaciones entre la formación política, ética y ciudadana y las acciones ciudadanas. Sexto punto, el currículo como expresión de las libertades, las oportunidades y las capacidades. Teniendo en cuenta los resultados de mi tesis doctoral y de lo que pude también encontrar en Montes de María, hay un acuerdo de los maestros rurales acerca de la necesidad de currículos pertinentes que estén en consonancia con las necesidades del entorno y que posibiliten el desarrollo de las capacidades para el buen vivir. No obstante, al pensar en la estandarización, es importante pensar que estamos hablando de ruralidades, es decir, que se parte del reconocimiento de la existencia de una diversidad social y cultural, y que las expectativas de las poblaciones y de las juventudes han de ser igualmente diversas. Una educación pertinente ha de procurar ofrecer a su estudiantado la posibilidad de elección y desarrollo de las capacidades para moverse en el mundo social como ciudadanos del mundo. En este sentido, la decisión sobre la migración ha de ser por expectativas de vida y no por la no satisfacción de los mínimos de vida. El Estado entonces debe promover todas las opciones para que el joven rural decida quedarse porque ve en su territorio las posibilidades de desarrollo humano que no son necesariamente el acceso a las riquezas económicas, sino la posibilidad de vivir una vida digna. Séptimo punto, trayectorias educativas. Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado debe procurar que cada niño, niña, adolescente, joven del país tenga acceso a una educación pública de calidad en todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta la educación superior en sus territorios. El acceso a los desarrollos científicos y tecnológicos es un octavo punto, y de conectividad como derecho fundamental de toda población. Si algo puso en evidencia la pandemia, fue la brecha que hay entre las ruralidades y las ciudades en lo que implica desarrollo tecnológico y de conectividad. El acceso a la información debe ser un derecho fundamental en cualquier Estado democrático. Noveno punto, la estandarización como problema financiero, curricular y de evaluación. Cuando se habla de estandarización, por lo general se toma solo lo que corresponde a los aspectos curriculares y de evaluación
que ya han sido nombrados con anterioridad. No obstante, la estandarización financiera es otro problema de las educaciones rurales, pues el mismo Estado ha reconocido que la educación en zonas rurales resulta más costosa. De este modo, la inversión debería ser mayor. Un ejemplo clave está en la inversión en la infraestructura adecuada a los contextos, el material pedagógico suficiente para el desarrollo de esas apuestas curriculares y el aseguramiento de la alimentación y el transporte escolar para todos los niños, niñas y jóvenes en los territorios. Décimo, la formación inicial de las maestras y los maestros, que debe ser un punto central en la conversación acerca de las educaciones rurales. Una de las principales problemáticas identificadas en las investigaciones fue precisamente encontrar que los maestros presentan un choque emocional, cultural e ideológico cuando llegan a entornos rurales para los que no han sido formados. Es decir, son formados bajo un enfoque educativo de ciudad, pero terminan trabajando en escuelas rurales por razones, en la mayoría de los casos, ajenas a su propia voluntad. Para esto es importante, en primer lugar, el fortalecimiento de las escuelas normales superiores que forman a muchos de los docentes que trabajan en la ruralidad, y en segundo lugar, la inclusión de cátedras de ruralidad en los currículos de las carreras de licenciaturas que se ofrecen en el país. 11. La formación continua de las y los maestros públicos. Un punto determinante de una educación de calidad está en el aseguramiento de la formación continua de estos maestros, de forma tal que el Estado debería establecer políticas de apoyo e incentivos a la formación de las y los docentes, a fin de que estos puedan continuar con sus estudios a nivel de maestría y doctorado. Estas políticas deben incluir también un proceso de acompañamiento, seguimiento y evaluación justa al desempeño de los maestros. 12. Las y los maestros son actores principales en el acontecimiento educativo. En esta medida, también se requiere un gran pacto nacional de las y los docentes públicos por el aseguramiento de la calidad de sus propias prácticas pedagógicas. No basta solo con el compromiso del Estado, también se requiere la voluntad y compromiso de quienes ejercen su profesión en las escuelas públicas. Maestras y maestros que reflexionen sobre sus prácticas pedagógicas y que busquen su permanente cualificación profesional. Es decir, que no dan por sentado que ya lo saben todo y que están en disposición de aprender y de mejorar constantemente. 13. La resignificación y revitalización y dignificación del campo colombiano. Parte importante de esta conversación debe estar concentrada en definir estrategias que aporten al cambio de la visión negativa que hay acerca del campo y sus procesos educativos. 14. Voluntad política. La discusión, diseño e implementación de las políticas públicas para las educaciones rurales requiere de la voluntad política de todos los agentes involucrados. Esta voluntad debe asegurar la participación de todos los agentes y los recursos para la implementación de los programas y proyectos que se desprendan de estas políticas. Y para finalizar, punto 15, un pacto por el campo real y que beneficie a los campesinos. Ningún modelo educativo será suficiente si el Estado no genera las condiciones en el territorio para que se pueda dar el buen vivir. Desde esta mirada, se plantea una conversación entre el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de que se establezcan agendas comunes que posibiliten verdaderas apuestas por la ruralidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Carol, por esta interesante presentación que nos hace de esos resultados de la investigación de su trabajo doctoral y de aquellos escenarios que nos está planteando en relación con lo que implica, como bien lo señala, las educaciones rurales. Fue significativo, digamos, esa contextualización que nos hace un poco en esas vivencias que tienen nuestras instituciones rurales, nuestros actores de la institución rural, docentes, estudiantes, familias, en marcos de unos conflictos que muy seguramente todavía no se han superado. Y en ese orden de ideas, la apuesta también por la oportunidad que nos ofrece el acuerdo de paz como una salida
a mejorar ese contexto, no solamente del campo en general, sino por supuesto de la educación. De allí, digamos, esos escenarios que nos abordó. Uno, esa relación entre el acuerdo de paz y la educación. Posteriormente, la mirada explícita sobre la educación para la construcción de paz y la reconstrucción del tejido social. Posteriormente, esas funciones que usted nos llamaba la atención sobre la escuela en contextos de la educación rural. Una apuesta que demanda también de la institución educativa como generadora de ese proceso de movilidad social, de disminución de las brechas de desigualdad que tenemos. Indiscutiblemente el llamado también que hace a que la escuela sea un escenario garante, un escenario fundamental en la superación de esas experiencias traumáticas que hemos vivido en el campo colombiano. Y el análisis final que nos hace sobre las políticas públicas en la educación rural, retomando pues el informe que nos trae de la Fundación Compartir, donde ellos van a plantear la necesidad indiscutiblemente de mejorar la docencia rural, el trabajo que usted viene desarrollando y que le refuerza allí la política en torno a la protección y el trabajo en la atención psicosocial hacia los docentes rurales, muy seguramente también hacia los estudiantes que tenemos allí. Ese plan de reconocimientos que es muy importante, ¿no? En todo este proceso hacia los docentes que trabajan en ese escenario. Y posteriormente, digamos que nos hace un llamado también muy fuerte a la comprensión de lo que sería la ruralidad, ¿cierto? En un país con una diversidad enorme, en un país donde de alguna manera creemos que tenemos una ruralidad cuando realmente tenemos distintas ruralidades, tenemos distintas poblaciones, una diversidad muy marcada que usted señala allí en esos procesos a partir de 3 escenarios importantes, ¿no? 3 puntos de partida, como los llama. Las políticas educativas, gubernamentales necesarias que se piden, no de gobierno, sino de Estado, como una salida importante que retoma allí. La necesidad de tener políticas contextualizadas. Usted muy bien lo indica, la mayoría de nuestras políticas educativas y especialmente las orientadas al campo, lo que hacen es homogeneizar y no reconocer la diversidad, que es lo que uno demandaría en este escenario. Y algo muy importante y es el tema del gasto público, ¿no? Podemos tener muy buenas políticas, pero si no hay recursos, si no hay decisión política, pues allí quedarán como unos muy buenos saludos, como decimos coloquialmente acá en Colombia, la bandera. Y en ese escenario nos plantea una cantidad de propuestas que posiblemente dan cuenta incluso de algunos interrogantes iniciales que se nos hacían allí en el chat. Marta decía, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cuáles serían las propuestas indicadas para lograr esto en un escenario académico y no en el escenario político, ya que no tenemos acceso, digamos, a los ministerios o posiblemente la influencia en los ministerios? Y esos puntos, esos 14, 15 aspectos que usted nos plantea, creo que recogen un poco ese llamado a lo que sería la educación rural y los retos que tiene la educación rural. En ese orden de ideas, profe Carol, quiero plantear 2 preguntas iniciales para el debate. Bueno, 3 con una que también tengo allí pensada. La primera es esa. ¿Cuáles serían, desde el punto de vista práctico, esas acciones concretas, aunque nos las dio en los puntos, porque nos habló del escenario de la política, del escenario del establecimiento educativo, del escenario de los docentes en relación con sus mejoras en las prácticas educativas? Pero bueno, ¿qué otros aspectos podríamos fortalecer en ese sentido práctico para mejorar la educación rural? Otra inquietud nos la formula el profesor Yamid y él nos plantea un interrogante muy interesante y es cómo delegitimar e indisciplinar curricular y pedagógicamente imaginarios y violencia simbólica presentes en programas de formación docente sobre ruralidad, territorio e identidad. Esa es una pregunta muy interesante porque posiblemente esa violencia simbólica también juega un papel muy importante en todos estos procesos que estamos desarrollando.
Y antes de pasar a las siguientes preguntas, yo también le querría preguntar cuáles serían esos escenarios de calidad educativa que uno debería fortalecer en la educación rural. Es decir, ¿cuál sería la apuesta? Sobre todo porque en su disertación efectivamente hace una tensión muy fuerte con el modelo económico, ¿cierto? Con ese modelo que nos metió unos parámetros de calidad que muy seguramente están asociados a unas lógicas muy distintas y que no responden al sistema educativo en el cual estamos inmersos. Entonces, Carol, estas serían las preguntas iniciales y ya vamos retomando las demás que nos están proponiendo allí nuestros asistentes. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, las preguntas son muy, digamos que importantes en la medida en que fueron preguntas que a mí me surgieron en el marco de mi tesis doctoral y que fueron cosas que tuve la oportunidad de conversar con los maestros rurales, ¿no? Y yo creo que sería partir por el reconocimiento de que a pesar de que no tenemos unas políticas públicas claras, ¿sí? O que le apuesten o le aporten realmente a lo que necesitamos en el territorio, hay muchas instituciones educativas rurales y muchos maestros que ya están haciendo el ejercicio en términos de acciones concretas, en términos de mejora de la calidad, en términos de apuestas territoriales desde lo que ellos mismos han venido trabajando en los territorios. Para responder un poco eso que planteaba Marta, cómo podemos nosotros desde lo puntual, más allá de la política pública, porque no tenemos incidencia en esas esferas, hacer algo. Yo creo que la clave está en la pregunta que nos hace el profe Yamit, ¿no? Y es precisamente desde esa eh, posibilidad de indisciplinar las apuestas curriculares que se convierten también en violencias simbólicas. Es decir, una de las imágenes que usé en esta presentación, que parte esencialmente de mi tesis en el reconocimiento de imaginarios, tiene que ver con el maestro en tensión, ¿sí? Y ese maestro que está en tensión con el currículo que le ha sido dado, ese maestro que está en tensión con las políticas que le han sido planteadas en términos de estandarización y homogeneización de la educación. Ese maestro que está en tensión con las formas como se le ha planteado debe llevar a cabo los procesos formativos y que no se corresponden a los contextos en los que él se encuentra laborando. Entonces, yo creo que la respuesta a Marta está en la pregunta que hace precisamente Yamit, y es el maestro que precisamente como está en tensión, ha generado rebeldías y ha creado y construido a partir de esas rebeldías algo propio para sus territorios y sus escenarios. Algo muy, digamos que satisfactorio que yo encontré en Sumapaz y que lo he venido viendo también en Montes de María, que están en ese proceso también, es que ya han ido pasando de esas acciones concretas por pensar su territorio, por plantear apuestas curriculares que se ajusten más a su territorio, a desde la propuesta ir a tocar puertas en otros escenarios. Y a propósito de eso, el año pasado, en construcción conjunta entre instituciones y otros escenarios de política, pues sacaron una política pública de educación rural para el territorio sumapaceño, ¿sí? Con esas visiones que han venido trabajando en las instituciones, con esas apuestas que desde la región se han venido construyendo. Claro, habría que reconocer que Sumapaz como territorio complejo, ¿no? Es un territorio que en todas sus dimensiones ha apostado por su formación cívica, ciudadana y política, ¿no? Y esto se hace desde el maestro hasta el campesinado, es decir, es algo que atraviesa toda la esfera de la comunidad. Entonces, ellos ya están en un plano de la discusión que les permite empezar a tener incidencia en otros escenarios, por ejemplo, de política pública. Entonces, yo creo que la clave sí está ahí, efectivamente, en las resistencias que muchas maestras y maestros desde esa consideración ciudadana y política tienen de sus propias prácticas y lo que han venido modificando en ellas mismas, que hace parte de esa indisciplinariedad curricular, ¿sí? Que le apuesta a lo propio de su territorio y que es de alguna forma un oponerse a esa violencia simbólica.
efectivamente en mi tesis surgió con mucha contundencia esa categoría de la violencia simbólica y esa violencia simbólica atada a varios aspectos relacionada principalmente con el Estado, que es lo curioso, no necesariamente surgió atada a los grupos armados al margen de la ley, sino que surge atada es a la violencia simbólica del Estado, ¿no? Con su no presencia o con su presencia y no hacer nada. Recordemos que las políticas públicas, el no hacer nada también es una política pública de Estado. Entonces, desde esa visión, lo que hacen los maestros es precisamente desde esas posibilidades de la rebeldía y la indisciplina, oponerse a esas violencias simbólicas, ¿no? Pero bueno, hablamos de violencias simbólicas, es lo que surge acá, pero también encontrábamos las violencias físicas, que en muchos momentos pues silenció a muchos maestros en los territorios, generó desplazamientos de maestros y demás por el ejercicio político que estaban llevando a cabo en los territorios. Entonces, yo creo que la clave está precisamente ahí, en lo que se viene realizando ya en muchos territorios, entre los maestros, entre los docentes. La política pública debería pensarse desde este escenario, ¿no? Desde abajo hacia arriba y no como ha sido tradicionalmente pensada en Colombia, desde lo que sienten unos arriba en el escritorio y se implanta hacia abajo en los escenarios donde podría plantearse están las acciones puntuales y reales de la educación. Entonces yo creería que ahí estaría como ese escenario de, de la respuesta. Y frente a la calidad educativa, Tito, pues yo creo que las claves están en los 15 puntos, ¿sí? Eh, pero pues efectivamente el aspecto puntual yo diría que está en la formación inicial de las maestras y los maestros. Y esa formación orientada hacia los territorios. O sea, para mí sí es clave que en la formación inicial se, se incluya un reconocimiento del territorio y de la ruralidad y de las especificidades de la educación rural, sobre todo para aquellos maestros que se forman en las ciudades y después tienen que moverse hacia el campo. O sea, un maestro bien formado seguramente va a encontrar la posibilidad de moverse en esa, me encantó la pregunta de Yamit, en esa posibilidad de rebelarse contra esa violencia simbólica y generar otros procesos. No es el deber ser. Eso es lo que pasa en muchos escenarios en Colombia. No es el deber ser, es lo que hay. El deber ser debería ser esto que está en los 15 puntos, que es la modificación del sistema y del cambio de visión de política pública de las ruralidades. Gracias. Bueno, hay una pregunta recurrente en este momento y es, ¿cómo motivar a propósito de lo que estaba planteando Carol a esos docentes que se forman en las ciudades, en los centros urbanos, para que se interesen por estos problemas educativos rurales? Ya nos había planteado la necesidad de tener unas cátedras y demás, digamos, en los procesos de formación de las licenciaturas, el rol de las normales, pero acá el maestro José nos dice, bueno, ¿y cómo hacemos para incentivar ese proceso y que retornen o se vayan los buenos maestros, digamos, a estas zonas rurales? Y la otra inquietud también tiene que ver un poco con lo que también nos menciona allí, como cuáles son, a partir de esas claves que nos enuncia, los avances que de alguna manera ha podido identificar, si alcanzó, digamos, a identificar a partir del acuerdo de paz en la realización de políticas públicas para la educación rural. Si el acuerdo pasó y no trascendió o si el acuerdo se da, trasciende y hoy en día se está desarrollando desde el punto de vista de la educación rural. Porque en otros escenarios creo que muy poco. Ay, por Dios. Bueno, frente a la primera pregunta, ayer casualmente leía un artículo muy irónico, ¿no? De un colegio en la costa que fue sancionado por haber dado clases por radio durante la pandemia, ¿no? Entonces el artículo de alguna forma sí hace llamado atención como que en pandemia nos vimos todos sometidos a buscar las estrategias que pudiéramos tener a la mano para poder llegar a nuestros estudiantes. Si esto fue difícil para nosotros en la universidad, si fue complejo en las instituciones de Bogotá, de las grandes ciudades,
pues nomás pongámonos en ese escenario a pensar cómo fue en los territorios, cómo fue en las ruralidades y cómo fue sobre todo en esas ruralidades en las que las instituciones y los colegios quedan a 2, 3 horas, 4 horas caminando incluso de donde están ubicados los estudiantes, ¿cierto? Entonces, cuando una institución opta por buscar lo que tiene a la mano para poder de alguna forma llegar y al año siguiente es sancionado, la sanción fue de 20 millones de pesos para el colegio, por esta decisión, ¿sí? Pues yo creo que lo que estamos viendo, estamos es en un escenario más de, de quitarnos los incentivos, ¿sí? Más que de generar los incentivos, ¿cierto? Yo creo, frente a esa pregunta que planteas, que la clave está en la formación inicial. La universidad, por ejemplo, y la facultad ha venido avanzando en una estrategia que se llama las misiones pedagógicas y las prácticas concentradas, que lo que busca en últimas es tener la posibilidad de hacer prácticas en esos escenarios rurales. No es fácil, no todas las instituciones pueden y no todos los estudiantes van a poder costearse el movilizarse hacia otros escenarios, pero creo que esa puede ser una buena opción, cómo efectivamente llevamos a estos escenarios de realidad a nuestros estudiantes en formación. Todo lo que se puede hacer en términos de vocación, pero no como la vocación como eso que consideramos nosotros como ese querer hacer, ¿cierto? Me ubico acá porque sí, no, sino cómo nos ubicamos en todo lo que podemos hacer y aportar en estos territorios desde lo que somos y desde lo que tenemos. Creo que hace parte esencial de la formación inicial de los maestros y yo creo que ahí podemos empezar a generar estos procesos de movilidad de docentes hacia los escenarios rurales. Pero también pues es el reconocimiento de la labor que vienen haciendo las instituciones que están en estos escenarios rurales, por ejemplo las normales, y cómo podemos desde las facultades de educación fortalecer y acompañar esos procesos en las normales superiores, que es algo que también se viene haciendo. O sea, hay avances en varios de esos puntos que plantean los acuerdos, incluso hay algunos avances en lo que plantea el plan para las educaciones rurales, pero pues yo creo que frente a esa segunda pregunta, no, en términos generales, lastimosamente todo lo que propone el acuerdo, que además es un documento eh, muy bonito y con muchas orientaciones ya planteadas, que si como país las tomáramos y las siguiéramos, seguramente podríamos ver cambios, no se está haciendo y particularmente en este gobierno y en este plan de gobierno, pues no hubo una apuesta para profundizar en lo que los acuerdos dejaron planteados en términos generales, pero pues también en términos de educación. Creo adicional también que la pandemia fue un golpe grande al desarrollo de los acuerdos, pero no en términos de que no se pudiera hacer, sino que se convirtió en la excusa para no hacer o para desviar los recursos hacia otro tipo de cosas. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay muchas intencionalidades, hay planes ya propuestos, pero no se cuenta con los recursos para ejecutar las acciones puntuales que se requieren. Entonces, sí, frente al desarrollo de educaciones rurales, hay algunos avances que se vienen realizando, algunas cosas que se han venido haciendo. Parte del proyecto que tuvimos, por ejemplo, con el Ministerio de Educación y el acompañamiento a instituciones técnicas agropecuarias, pues hace parte de esa visión que surge también de los acuerdos, pero pues son actividades, no es una política pública. Entonces vuelvo a mi comentario y crítica tal vez inicial, y es que cuando no hay una política pública de Estado, dependemos mucho más de las voluntades políticas de los gobiernos y si quieren o no quieren hacer. Y así es muy complejo llevar a cabo esta apuesta de nación. Gracias, Carol. Bueno, dos últimas preguntas, no las puedo dejar por fuera por su importancia y también por la pertinencia que tenemos. Una es que ya está orientada hace un momento como cuáles son los desafíos para la formación docente y producción de conocimiento. Creo que aquí hay otro punto adicional
en educación rural territorializada. ¿Cuáles serían esos desafíos en ese sentido? Y hay un estudiante que nos hace una pregunta muy importante, digamos, desde ese sentir, y dice, ¿qué sentimiento le trajo como investigadora haber trabajado con víctimas del conflicto armado en este proceso? Bueno, frente al primero, yo creo que los desafíos son los 15 puntos que planteé. Sí, lastimosamente, yo siento que hay avances en muchas cosas, pero también que todo está por hacerse, ¿sí? Así que los desafíos que tenemos son muchos, pero siento también que muchas universidades, muchas facultades de educación y en particular yo me siento totalmente identificada con nuestra facultad por esa gran apuesta que están haciendo, la nuestra, están interesándose en precisamente ver cómo podemos afectar positivamente esos escenarios desde los procesos educativos y traer e ir al campo, o sea, traer el campo a la universidad e ir desde la universidad hacia el campo. Y eso ya permite pensarnos desde los territorios y pensar los territorios desde otras formas e incluso también empezar a reconocer los impactos de nuestras prácticas pedagógicas cotidianas en esos escenarios rurales y cómo podemos desde distintos escenarios de vida aportar a la construcción y reconstrucción de los territorios y aportar a la generación de conocimiento desde los territorios. Sí me parece trascendental, yo soy en parte eh, crítica y pues también me critiqué mucho por eso en mi tesis doctoral y en el ejercicio que he venido trabajando con educación rural y es hablar de la ruralidad desde la comodidad de mi casa. Eh, pues es algo que pasa mucho y es algo que no debemos pues permitir que suceda, ¿no? Yo no puedo hablar de políticas públicas de la ruralidad sin haber estado en los escenarios, sin haber podido hablar con los docentes, porque si no seguimos repitiendo las mismas prácticas eh, políticas y académicas que de alguna forma han institucionalizado el pensar de la política pública educativa en Colombia. Entonces, siento que se han venido haciendo ejercicios que se pueden seguir mejorando y profundizando. Hay un escenario, lo que me alegra a mí de mi tesis es que me dejó más inquietudes que certezas, porque hay un escenario para seguir profundizando, para seguir investigando y creo que hay cada día más investigadores interesados en ese ejercicio. Y frente a la segunda pregunta, bueno, yo llevo 10 años, más de 10 años, desde que estaba en el pregrado, trabajando el tema del conflicto armado. En esa época, Carlos Valerio me conoció trabajando temas de conflicto armado, la posibilidad de hablar con víctimas del conflicto y por eso yo creo que desde esa época mi orientación siempre ha sido como entender la visión más bien las dimensiones del conflicto desde diferentes lugares. En esa época lo hacía desde la formación ética política y ahora desde la educación. Me impacta mucho la vida. Yo creo que los que entramos ahí es difícil podemos salirnos ya de ahí. Es muy difícil volver la mirada hacia otros lugares cuando uno ha conocido tan de cerca por las narraciones y el discurso de otros, e incluso por cuestiones mismas de mi vida que aprendí estando inmersa en estos territorios. Es muy difícil no volver la mirada a la realidad de Colombia, o sea, es muy difícil no cuestionarse todos los días frente a lo que pasa y a cómo podríamos de alguna forma contribuir para modificarlo, mejorarlo, cambiarlo de alguna manera. Entonces, si los que entramos en este escenario de investigación, yo creo que no volvemos a ser las mismas personas emocionalmente, políticamente, humanamente y pues como investigadores tampoco. Generamos un gran sentido ético y de responsabilidad ética con el ejercicio que estamos haciendo. Eso fue en mi caso particular. Bueno, apreciada Carol, muchísimas gracias por las reflexiones, las respuestas, estos saberes que nos dejan instalados y las preguntas que creo que nos vamos más con preguntas que cualquier otra cosa y eso es significativo en un proceso
diálogo y de construcción de academia. En virtud del tiempo y para ser muy justos con el cronograma, pues cerramos este evento en el día de hoy, no sin antes invitarles para que a partir de las 2 de la tarde nos vinculemos al panel 2. Este panel se denomina Voces de la Investigación en los Pregrados en Lenguas, muy pertinente, digámoslo allí, porque es escuchar las voces de estudiantes de 2 programas de lenguas muy importantes acá de Bogotá, de estudiantes de la Universidad de La Salle y de estudiantes de la Universidad Javeriana. Creo que son voces muy válidas, muy importantes y que muy seguramente nos van a llenar de diversos saberes, diversas inquietudes en este proceso de discusión. Entonces, agradecerles su acompañamiento en esta mañana. Les reiteramos la invitación para que por favor diligencien el formato de asistencia, la evaluación de los distintos eventos que hemos tenido, que para nosotros son muy importantes contar con esos insumos, ya que es un proceso de realimentación que necesitamos como equipo de trabajo en este segundo congreso. Entonces, Carol, reiterar nuevamente nuestro agradecimiento y pues agradecerle a todas y todos quienes han estado en esta jornada desde las 8 de la mañana en estos escenarios su asistencia. Feliz tarde y nos vemos a las 2 de la tarde en el panel. Muchísimas gracias.